Esta semana el Pleno del Congreso ha aprobado el inicio de la tramitación parlamentaria de 2 proposiciones de ley y ha debatido las propuestas de resolución a la memoria anual del CGPJ. Han comparecido en comisión la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Educación, Cultura y Deporte. La semana ha concluido con la celebración de las jornadas de puertas abiertas del Congreso de los Diputados. En su reunión del martes 29 de noviembre, el Pleno del Congreso acordó la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Ciudadanos de reformas urgentes del trabajo autónomo. También pasó el primer trámite parlamentario la proposición de ley del Grupo Vasco PNV de reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales. Ambas iniciativas continúan ahora su tramitación parlamentaria. La proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad también contó con el apoyo de la Cámara. La iniciativa no legislativa defendida por el Grupo Confederal de Unidos Podemos sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global no fue aprobada. Las 3 mociones consecuencia de interpelación urgente debatidas fueron aprobadas. Un texto del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política del Gobierno para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos en relación a la Ley de Seguridad Ciudadana. Otra del Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú Podem en Marea sobre la situación de pobreza energética en la que viven más de 5 millones de personas en nuestro país. Y la iniciativa del Grupo Ciudadanos sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal. En la sesión de control del miércoles, el presidente del Gobierno respondió a 3 preguntas sobre una radiotelevisión española más plural, la forma en la que el Gobierno va a ejercitar las decisiones del Legislativo y sobre las políticas para fomentar el uso del preservativo. La vicepresidenta y los ministros de Justicia, Defensa, Hacienda, Interior, Fomento, Educación, Energía y Sanidad respondieron a cuestiones de sus señorías sobre la relación del Gobierno con Cataluña, una eventual reforma constitucional, medidas contra la corrupción, custodia compartida, presupuestos, administración electrónica, refugiados, empleo y dependencia, entre otros asuntos. Finalizadas las preguntas, se debatieron 3 interpelaciones urgentes. Una de Esquerra Republicana, en la que se interpela al ministro de Fomento sobre el futuro de las autopistas de peaje. Una segunda del Grupo Mixto a la vicepresidenta del Gobierno sobre las respuestas del Ejecutivo a los 46 temas planteados el 20 de abril por el presidente Puigdemont. Finalizó la sesión de control con la interpelación urgente del Grupo Vasco a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre las medidas a adoptar para paliar el aumento del consumo de alcohol en menores. Concluida la sesión de control, comenzó el debate de las 127 propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios a la última memoria del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. De ellas quedaron aprobadas un total de 85. Antes de la votación, los representantes de los grupos parlamentarios intervinieron en orden de menor a mayor para defender en un turno de 10 minutos sus propuestas y enmiendas. El Pleno finalizó con la aprobación por asentimiento del dictamen sobre el Acuerdo del Clima de París, que fue previamente aprobado en su sesión del martes por la Comisión de Asuntos Exteriores. Así, el Congreso autoriza al Gobierno a ratificar dicho acuerdo. Esta semana se han celebrado un total de 16 reuniones de comisión. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las administraciones territoriales compareció ante la Comisión Constitucional con objeto de informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. Soraya Sáez de Santamaría acudió a la comisión a petición propia y a solicitud de los grupos Ciudadanos, Mixto, Socialista y Esquerra Republicana. Antes de la comparecencia, la comisión eligió por asentimiento a la diputada socialista Meritxell Batet como vicepresidenta primera. El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha comparecido esta semana ante las 2 comisiones permanentes relacionadas con los asuntos de su departamento. Íñigo Méndez de Vigo primero acudió a la Comisión de Cultura para informar, a petición propia y de los grupos Socialista, Ciudadanos, Esquerra Republicana y Mixto, sobre las prioridades y líneas generales que el Ministerio va a llevar a cabo durante esta legislatura.
El miércoles informó ante la Comisión de Educación y Deporte con el mismo propósito. Compareció a petición propia y de los grupos socialistas, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PNV y Grupo Mixto. En una reunión posterior, la Comisión de Educación y Deporte debatió la solicitud de creación de una subcomisión para elaborar un pacto por la educación. Se presentó una solicitud conjunta de los grupos Popular, Socialista y Ciudadanos. Tras el debate, la Comisión aprobó la creación de dicha subcomisión sobre el pacto por la educación, que ahora deberá contar con el visto bueno del Pleno. La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo celebró esta semana un total de 5 reuniones para acoger comparecencias de expertos para que informen en relación con el tema objetivo de la Comisión, es decir, el sistema de pensiones. El lunes compareció Teresa Díaz de Terán, la directora de Relaciones Laborales de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Por la tarde intervino Ignacio Fernández Toso, secretario general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. En la siguiente sesión comparecieron Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, e Ignacio Zubiri, también catedrático de Economía Aplicada y Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. Jordi García Viña, director de Relaciones Laborales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, también compareció ante la comisión, así como José Antonio Erce, director asociado de Economía Aplicada de Analistas Financieros Internacionales, AFI, que fue el último en intervenir en las sesiones de la Comisión del Pacto de Toledo esta semana. La Comisión de Asuntos Exteriores debatió y aprobó por asentimiento el dictamen sobre el Acuerdo de París sobre el cambio climático y la resolución que España desea formular en relación con el mismo. El dictamen luego pasó al Pleno, que también le dio luz verde. La Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible eligió como presidente de la comisión al diputado del Grupo Popular, Teófilo de Luis. A continuación debatió las proposiciones no de ley incluidas en el orden del día. Han sido aprobadas 8 iniciativas. El texto del Grupo Ciudadanos sobre un estudio integral, sustitución, reforma y actualización de los sistemas viales de contención, los quitamiedos, guardarraíles, biondas y señales verticales en toda la red de carreteras. Otra proposición relativa al fomento del uso de la bicicleta del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea. Un texto presentado por el grupo de Esquerra Republicana sobre el transporte de personas en bicicleta, otra propuesta del Grupo Socialista sobre la necesaria redefinición por el Gobierno de sus medidas en materia de seguridad vial, una iniciativa relativa a mejorar la señalización en los tramos de mayor peligro presentada por el Grupo Popular, otra PNL del Grupo Popular relativa a incrementar la concienciación entre los peatones para evitar atropellos y una tercera también del Grupo Popular relativa a diseñar el marco para un pacto de Estado por la seguridad vial. La proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto relativa a incrementar las plazas de los funcionarios examinadores del carné de conducir en Cataluña también fue aprobada. Y una última PNL sobre medidas ante el incremento del intrusismo y la piratería en el transporte público de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas del grupo de Unidos Podemos. La Comisión de Igualdad eligió por asentimiento al diputado popular Javier Maroto como vicepresidente primero. Luego la comisión aprobó, también por asentimiento, solicitar la creación de una subcomisión para un pacto de Estado en materia de violencia de género. La solicitud, presentada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara, debe ser ahora aprobada por el Pleno del Congreso. La Comisión de Fomento eligió por asentimiento al diputado popular Francisco Martín Bernabé como vicepresidente segundo de la comisión. Luego se aprobaron 8 proposiciones no de ley. Fue rechazada la iniciativa del Grupo de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea relativa a la necesidad de transferir a Galicia la AP9, la autopista del Atlántico. Fue aprobada con una transaccional la iniciativa del Grupo Mixto que pide ejecutar con urgencia una actuación integral para acondicionar el tramo de la N632 a su paso por la localidad asturiana de Avilés y sobre el inicio de negociaciones para transferir dicho tramo a la administración local. Contó con el apoyo unánime de la Comisión un texto transaccionado sobre 2 proposiciones no de ley presentadas por los grupos de Unidos Podemos y Socialista relativas al corredor mediterráneo, para que forme parte de manera prioritaria
de la agenda del Gobierno. La PNL del Grupo de Esquerra Republicana relativa a resolver de forma definitiva e inmediata los problemas de ruido provocados por el tráfico en la AP7 a su paso por Masgener, en el municipio de Sant Cugat del Vallès, fue aprobada. También fue aprobada en los términos de una transaccional y por unanimidad la iniciativa sobre el desdoblamiento de la autovía A4 entre Dos Hermanas y Jerez de la Frontera y la liberación definitiva del peaje de la AP4 en dicho tramo. Fueron aprobadas las dos iniciativas del Grupo Popular, una relativa a la modificación de los pesos y dimensiones del transporte de mercancías por carretera, que fue votada en sus términos, y la PNL sobre el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que fue aprobada de acuerdo con una transaccional con diversos grupos parlamentarios. También contó con el visto bueno de la Comisión una iniciativa de Ciudadanos transaccionada sobre medidas para mejorar los servicios ferroviarios de cercanías y media distancia en Cataluña. La Comisión de Interior aprobó 6 proposiciones no de ley. Fue aprobada por unanimidad la iniciativa del Grupo de Unidos Podemos en Comú Podem, en Marea, sobre el traslado de las instalaciones de la Dirección General de Tráfico en el Parque Natural de la Albufera y la total regeneración de la Franja Dunar en el Saler. Fue aprobada en los términos de una transaccional la iniciativa no legislativa del Grupo Ciudadanos sobre el Cuerpo de Policía Portuaria. Fue acordada entre varios grupos y aprobada por unanimidad la PNL del Grupo Unidos Podemos sobre la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. La proposición no de ley sobre concesión de condecoraciones en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, promovida por el Grupo Socialista, contó con el visto bueno de la Comisión. La otra iniciativa del Grupo Socialista sobre la revocación de la concesión a la Universidad Católica de Ávila de la formación de los policías nacionales fue aprobada en los términos de una transaccional. La PNL del Grupo Popular relativa a combatir delitos de odio como nueva forma de violencia también contó con el visto bueno de la Comisión. La Comisión de Empleo y Seguridad Social aprobó la creación de una subcomisión para estudiar una reforma del régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, a instancias de los grupos Mixto y Ciudadanos. También fueron aprobadas 5 proposiciones no de ley, una promovida por el Grupo Parlamentario Mixto sobre la estrategia de emprendimiento y empleo joven, otra PNL relativa a los recortes en la prestación de desempleo del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, una proposición sobre garantía juvenil presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, la iniciativa relativa a impulsar los trámites pertinentes para la aprobación de una ley de reformas urgentes del trabajo autónomo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y una última iniciativa relativa a analizar las posibilidades de actuación y ampliación del programa de activación para el empleo, también del Grupo Popular. La Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia aprobó 3 proposiciones no de ley. Se debatieron conjuntamente la proposición del Grupo de Esquerra Republicana sobre medidas urgentes contra la pobreza infantil, un texto del Grupo de Unidos Podemos para garantizar medidas efectivas de reducción de los umbrales de pobreza infantil, otro del Grupo Socialista sobre lucha contra la pobreza infantil, y una última PNL del Grupo Mixto sobre empobrecimiento infantil. Salió adelante el texto del Grupo Socialista, transaccionado con Ciudadanos. La proposición no de ley del Grupo de Unidos Podemos relativa a la firma de un pacto de Estado por la inversión en infancia fue rechazada. La PNL del Grupo de Ciudadanos sobre medidas para desbloquear la paralización de los procesos de adopción en España contó con el visto bueno de la Comisión, así como la iniciativa del Grupo Socialista relativa a promover un mejor conocimiento de la situación de pobreza y exclusión social de la infancia. La Comisión también aprobó una declaración institucional en la que, en relación con el Día Mundial de los Derechos de los Niños, reafirma el compromiso con la defensa de dichos derechos. El Congreso de los Diputados se ha unido a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se celebra el 1 de diciembre. La fachada del Congreso se ha iluminado en rojo para recordar esta iniciativa, que busca dar a conocer los avances contra esta enfermedad. Asimismo, en el pleno del miércoles se leyó una declaración institucional en relación con el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El Congreso de los Diputados declara su compromiso con un día que pretende sensibilizar, concienciar y actuar contra esa epidemia global y, en particular, con los objetivos 90-90-90 de ONU-SIDA para el año 2020. La semana concluyó con la celebración de las 20ª jornadas de puertas abiertas del Congreso de los Diputados.
El viernes 2 y sábado 3 de diciembre, el Palacio de Congreso abrió sus puertas para que todos los ciudadanos pudieran acercarse a conocer la sede parlamentaria.